dice, no lo quiero. O sea, el hecho más grande que Dios puede hacer es resucitar a una persona entre los muertos. Porque ¿quién más puede hacer eso si no solamente el poder de Dios? Y entonces las personas dijeron, wow, realmente esto es terrible. Hay que matarlo. Y como dice San Juan 11:52, y desde ese momento planearon matarlo. O sea, cuando él hizo el milagro más grande y se convencieron literalmente. Entonces, por eso es que cuando usted mira de igual manera el libro de los Hechos, capítulo 7, en el discurso de Esteban, aquel joven diácono, él lo que les dice a todos aquellos judíos cuando les narra gran parte de la historia de Israel, una de las cosas que le dice es, ustedes que han rechazado la gracia de Dios. O sea, ¿quiénes? Los judíos. Aquellos que estaban conscientes de que Jesús es el Mesías y el Salvador y dijeron, no lo queremos. Y ese problemita los llevó a una guerra. Una historia. Y una historia puede involucrar a muchos eventos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. ¿Quién se recuerda cuándo sucedió la Primera Guerra Mundial? El año 1914. ¿Sí? Primera Guerra Mundial 1914 por la muerte de un soldado, de un hombre. La Segunda Guerra 1939. La primera fue en 1914 y terminó en 1918. La Segunda Guerra Mundial 1939 y duró 5 años, 6 años. Porque terminó en 1945. Mire qué situación más terrible. La Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta 1945. Entonces, para que usted se dé cuenta de todos estos, de cómo una sola persona puede provocar guerras terribles. Continuamos, por favor. Estamos viendo lo que son las historias. Los últimos días. Es donde encontramos donde Dios le llama a Abraham, ¿para qué? Para que vaya y sacrifique a su único hijo que él tenía. Entonces ahí vemos la culminación ya en su edad avanzada de Abraham. Entonces vemos que hay una identidad de lo que es el narrador. Veamos, dijimos que el primer elemento de la narrativa, el narrador es la persona que cuenta la historia. La identidad del narrador bíblico, unas veces es conocidas y otras no. La tradición nos dice que Moisés es el que narra de Génesis, ¿hasta dónde? ¿Cómo se llaman estos 5 libros? El Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? El libro de los 5 tomos, por si usted no sabía. Pentateuco significa el libro de los 5 tomos. Muy bien, vemos en este caso, dice, y que Esdras es el narrador de Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, pero no sabemos quiénes fueron los narradores de Josué hasta el libro de Reyes. En el Nuevo Testamento sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son narradores por los mismos hombres de quienes tomaron sus nombres los libros. También sabemos que Lucas es el narrador ¿de qué libro? Los Hechos. Muy bien. Los elementos básicos se unen para crear narrativas. Sugieren las siguientes pautas para nuestras interpretaciones. O sea, todos estos factores que componen a lo que es una narración dentro de una historia, automáticamente nos hacen a que nosotros podamos ver el escenario en general. Entonces, no siempre una narración o ilustración está solamente relacionado con personajes de seres humanos. Pueden ser cosas, pueden ser también, como estamos mencionando, animales que forman parte también de lo que es una narrativa. Veamos algunos aspectos importantes. Número 1, escuchen las palabras del narrador. Ok, literal A. Identidad del narrador. Esto es muy importante. El primer elemento de narrativa, el narrador, es la persona que cuenta la historia. O sea, y esto es muy interesante porque cuando se está predicando está todo el pueblo acá enfrente y una sola persona pasa, pero esta persona automáticamente aprende a captar la atención. Entonces, el que está enfrente percibe todo.
todo. Por eso es que muchos se ponen nerviosos. Otros a sudar, ¿verdad? Ay, Señor. Otros están sudando. Otros miran que aquel se está riendo. No saben si se está riendo de uno, con uno, o de otra cosa. Pero a veces así que se pongan nerviosos. Se mira al otro que está bosteciando. Dos que están platicando. Y uno dice, ¿será que me están poniendo atención? ¿Será que no? ¿O será que están bien así? Porque no dicen amén. ¿Será que están, wow, pero tan metidos en la historia que no tienen ni tiempo de decir amén porque se desconcentran? Y son cosas que pasan. Entonces entramos ya en lo que es los siguientes libros históricos, desde Josué hasta el libro de Ruth, donde vemos todo el trayecto, hasta el libro de Esther, donde vemos todo el trayecto de los 12 libros históricos. Entonces, en cada uno de estos vemos qué cosa, historia. A esto se le conoce como sapiencial, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, de eso trata lo que es la narrativa bíblica en el Antiguo Testamento, en todo el trayecto de la historia del pueblo de Israel hasta la venida de Jesús. Pero ya luego venimos y encontramos ya en el Nuevo Testamento un nuevo episodio, donde vemos la narrativa de las 4 perspectivas de los evangelios sobre la vida de Jesús, y luego el trayecto de la historia, pero ya de Jesús operando en el Espíritu Santo hacia la iglesia hasta este tiempo. Entonces, todo esto, historias sapienciales, experiencias donde Dios ha tenido siempre un trato con su pueblo. En el Antiguo Testamento con Israel, ahora en este caso es con la iglesia. Continuamos, página 165 en la letra B, por favor. Dice, ¿elementos de qué? De la narrativa. Para interpretar estos libros narrativos es importante que entendamos los elementos que incluyen en la narración de una historia. Vamos a ver que todo lo que es una historia hay ciertos complementos muy importantes. Vemos la literatura narrativa bíblica se compone de 5 elementos básicos. Vamos a ver cuáles son. Número 1, encontramos el narrador. Número 2, encontramos la trama. Número 3, los personajes. Número 4, el punto de vista. Y número 5, el escenario. Entonces, cada uno de estos aspectos son muy importantes porque componen o abarcan toda una historia narrativa. Por ejemplo, si alguno de ustedes dice, hermanos, yo quiero dar un testimonio de una experiencia que yo tuve. Entonces, hay algunas personas que tienen alguna experiencia, digamos, que Dios los ha librado, que tuvieron un accidente, pero que al final salieron bien. Donde dentro de la narración de la experiencia, usted cuenta el lugar, los hechos, los testigos, todo el escenario, pero por supuesto, al final del testimonio, glorificar siempre a Dios en todo lo que sucede. Entonces, usted en una narración que expresa siempre va a hablar sobre el lugar, la fecha, quizás del clima, el ambiente que se estaba viviendo en todo su alrededor. Y todo eso va a conllevar a que usted pueda dar una narración de su testimonio o de su experiencia. Quizá usted también puede mencionar algo de alguien que le pasó algo. Y eso es lo que normalmente se hace. Se fija de que cuando una persona predica, una persona puede predicar de un texto o puede predicar de una historia. Y cuando venimos, pasamos al frente, decimos Dios les bendiga hermanos, gracias al Señor por este tiempo, vamos a la palabra, quizás lee algún versículo, pero toma como una referencia una historia. Quizás puede ser la historia de Sansón y de Dalila, quizás puede ser Salomón y pide sabiduría, quizás puede ser David contra Goliat, y automáticamente que son historias que usted cuando dice vamos a predicar de la historia de David y Goliat, entonces automáticamente el chip de su mente se va como que se traslada de acá y como que se va a vivir en esa historia. Y usted comienza a escuchar la narración y había un hombre que era un muchacho, un jovencito que era rubio, y de acorde
al trayecto de la historia que le van presentando o de su conocimiento que usted tenga, va como imaginando en su mente, viviendo aquella historia. Y usted se imagina los paladines y se imagina Goliat con la gran lanza, un gran monstruo grandote, y usted en su mente dice, wow, qué terrible, y gritando, envíen a uno que pelee conmigo. Entonces estas narrativas o historias sapiensales, que son historias o experiencias que cada personaje habla o menciona cuando va a hacer mención de una narrativa. Y dentro de estos elementos, de estos 5 que acabamos de mencionar, son elementos importantes que componen lo que es esa narración. Continuamos en la página 165. Cuando usted tenga alguna pregunta, por favor. Y tu vida será muy diferente. ¿Crees tú que Jesús es el Salvador? Sí, dice la persona. ¿Deseas recibirlo en tu corazón? No, dice la persona. ¿Sí ve? Ahí está. La persona, por una parte, se convence de que ¡wow! ¡Qué poder más grande tiene Dios! Así lo aceptan, pero no lo reconocen. Ese es el asunto. Entonces Pedro dice 2 términos o 2 palabras muy importantes. Número 1, arrepentíos. Y número 2, convertíos. Hechos 2:38. Porque una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la conversión. Entonces, si alguien se arrepiente pero no se convierte, es como el borrachito que dice, sí, yo sé que tu madre no es bueno, tráigame otra por favor. O sea, está la persona consciente y dice ahí la cajetilla con una calavera, fumar es dañino para la salud. Esto es malo, solo 2 cajetillas, démelo, bueno.